Buenas noches, mi hermano. Señor los bendiga grandemente. Ya saben todos, soy la hermana Luz y hoy día se me ha encargado de decir un devocional y lo voy a hacer. Pero primeramente quiero saludar a cada uno de mis hermanos que no hemos podido ver, que no hemos visto, a nuestros pastores, mandarles saludos y esta es la forma que tenemos ahora de comunicarnos los unos con los otros. Señor les sea bendiciendo a nuestras hermanas que van a estar en línea para poderlos ver, bendecirlos a todos y se les extraña mucho a todos. Pero el Señor deja medios como para poder comunicarla a través de su palabra, darla, y el Señor los bendice así, ¿no es cierto? Tenemos que usar la tecnología y gracias a Dios que lo podemos hacer. Quiero leer un pequeño mensaje, un pequeño versículo, que es en Salmo 116, que dice: Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mi súplica, porque ha inclinado a mí su oído. Señor los bendiga porque dice, amo a Jehová, ¿no es cierto? Que lo amamos, es lo único que Él pone su oído, ¿no es cierto? Aunque los cueste, el Señor los bendice a través de su palabra, un pequeño versículo que ha podido ver que en esta tarde, en la noche, los dice, ha oído mi voz. En este momento estamos todos, ¿no es cierto?, suplicando, pidiéndole a Dios que Él pase todo esto que tiene que pasar, luego para que podamos reunirlos, como muchos hermanos lo han dicho, estar juntos, en armonía, estar en un solo ánime y poder alabarle a Dios, ¿no es cierto? Igual los juntamos todos cuando llega el momento de escuchar la radio, estamos todos pendientes de eso, pero igual tenemos que juntarlos, ¿verdad? Los echamos de menos los unos con los otros para que podamos estar juntos. El día que llegue, poder abrazarlos, besarlos, ¿no es cierto? Quizás muchas veces dejamos cultos sin ir, pero ahora los echamos de menos. Así que el Señor los bendiga. Vamos a pasar a orar para pedirle por el predicador, que el Señor va a traer su palabra para que Él sea preparando, al que traiga el mensajero, para que Él los prepare con su palabra para que llegue a nuestras vidas. Amén. Padre Celestial, buen Salvador, gracias te damos, Señor Jesús, primeramente, Señor Jesús, por todo esto que tú nos das, Señor Jesús, porque no nos queda más que agradecer, Padre Celestial, porque por todo, Señor, por lo bueno y por lo malo hay que agradecer, Señor. Gracias te damos, Jesús, por esta oportunidad que a mí me diste también, Señor Jesús, llegar a través, Señor Jesús, de tu palabra, Señor, a través de un pequeño mensaje, Señor. Dios bendito del cielo, prepara a nuestro hermano, Señor Jesús, o hermano, lo que tú vas a preparar, Señor, para que pueda llegar a cada uno de nosotros, Padre, su palabra, Señor, y bendícelos grandemente a todos los predicadores de la iglesia, Padre, para quitar este miedo que sentimos, esta vergüenza, Señor, porque no es tuya, Padre Celestial. Gracias te damos, Jesús, por lo que tú vas a dar en esta noche, Padre, y bendiga a cada uno de los que vamos a escuchar en todos los lugares, Padre. Dios bendito del cielo, gracias te damos, Jesús, prepara nuestra vida, Señor Jesús. Si en este momento alguien, Señor Jesús, se siente sola, Señor Jesús, se siente desamparado, Señor, tú tengas el poder, Padre Celestial, de quitarle esa soledad y darle compañía tuya, Padre. Dios bendito, prepara nuestras vidas, Señor Jesús, y a cada uno de los que vamos a escuchar, a donde vaya este mensaje, Señor Jesús, que tú estás preparando para que pueda escucharlo, Señor. Si alguien necesita, tú prepara los oídos de cada uno, Padre. Gracias te damos, Señor Jesús, y en todo te lo entrego en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes, hermanos
de la Iglesia de Lo Prado. Un gusto poder saludarles. Es gratificante poder dirigirnos a ustedes a través de estos medios, en el cual estamos en el templo, en la Iglesia de Lo Prado, echando de menos a nuestros hermanos. Lógicamente estamos en este lugar, solo se siente la tristeza, pero también entendemos de que la voluntad de Dios así lo ha permitido, y que el Señor sea quien nos siga fortaleciendo, ayudándonos a salir de este estado de pandemia, como le ha llamado el mundo, que es un estado un poco calamitoso en el cual no podemos reunirnos como iglesia. Pero gracias al Señor porque tenemos estos medios en el cual podemos dirigirnos y vernos a través de las pantallas y a través de este medio que es el internet, el YouTube para algunos. Y qué bueno es poder también saludar a mis hermanos de la Iglesia de Lo Prado y a todos aquellos a los que llega esta predicación, y me enviarles un cariñoso saludo, y que aquí estamos subsistiendo, viviendo. Así que queremos hablar de la palabra del Señor, un mensaje en el cual vamos a orar para pedirle al Señor que nos dé la dirección y su gracia para entrar a este momento de bendición con el Señor. Mi buen Dios y Padre Celestial, delante de tu presencia en esta tarde, pedimos, Señor, la coyuntura de tu Espíritu Santo, la dirección tuya, Señor, en todo instante. Señor, te alabamos, te bendecimos, porque sabemos que tú eres nuestro Dios, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Y a pesar de todas las circunstancias, Señor, tú estás con cada uno de nosotros, guardándonos. Yo te pido tu bendición sobre toda tu iglesia en general, de norte a sur, de mar a cordillera. Bendice nuestra patria, nuestra nación, nuestras iglesias, Señor, principalmente nuestra iglesia de Lo Prado, Señor, que es una iglesia pequeña, pero, Señor, hay cuantos de mis hermanas y hermanos que echamos de menos y que queremos verles pronto, Señor. Ayúdanos a pasar este tiempo, Señor amado, apoyados por ti, resguardados por ti. El ángel de Jehová dice que acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Sabemos de tu protección, Señor. Por eso en esta tarde yo oro por cada uno de tus hijos, de tu iglesia, para que tú sigas guardándonos, protegiéndonos y animándonos a seguir confiando en ti, Señor, y esperando en tus misericordias. Señor, te rogamos tu bendición en esta hora, y lo hacemos a través de Jesús nuestro Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, quería hablar una palabra muy cortita y un tema en el cual Dios ha estado colocando en mi vida. Y para esto voy a dar lectura a algunos versos de la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. Y lo hago en el nombre del Señor Jesús. Dice así: ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Santo es. Si se da usted cuenta, nosotros a través del tiempo, de los años, siempre se nos ha instado que nosotros como iglesia somos el templo de Dios. Hoy, en estos días en el cual estamos impedidos de venir al templo físico, al templo en el cual nos reunimos como iglesia, como pueblo de Dios, nos damos cuenta de que el Espíritu Santo de Dios dice que Él no va a morar en templo hecho por mano de hombre, por mano humana, sino que va a morar en el espíritu, en el templo que es el alma, en el corazón de cada uno de nosotros. Y Dios me ha colocado este pensamiento de pensar de que hoy, por todas estas situaciones que estamos pasando, se nos ha impedido llegar a nuestros templos, visitar nuestras iglesias, reunirnos con nuestros hermanos de la iglesia, pero hemos podido entender de que
por su gracia, el Señor nos ha guardado, Él nos ha protegido y nos damos cuenta que el Señor ha abierto tantas ventanas de bendición en el cual muchas iglesias se han cerrado, pero se ha abierto estos medios que son la predicación por Facebook, por YouTube y por todas las ventanas electrónicas que hay en los días presentes, en el cual nos damos cuenta de que nos podemos comunicar con hermanos de otros lugares a través de estas pantallas y que es una tecnología que nos ha jugado a favor de la iglesia, porque el enemigo, lógicamente, él nunca va a querer que nosotros nos reunamos como iglesia, nos reunamos como pueblo de Dios a alabar a nuestro Dios, siempre va a impedirnos. Pero lo bueno es que hoy nosotros tenemos la bendición de poder ocupar estos medios. ¿Qué quiero decir con esto? De que al entender esta parte, entendemos de que hoy hay algo que tiene que hacernos entender a nosotros de que la iglesia, hay muchos hermanos que dicen, echamos de menos la iglesia. Vamos a ver quién es la iglesia. La iglesia, el templo, son estas 4 paredes en las cuales yo hoy me encuentro y está vacío. Siento la ausencia de mis hermanos, el calor de los hermanos. Pero hay algo más hermoso. ¿Y sabe qué es lo más hermoso? Que el templo de Dios somos nosotros. Y dice que Dios habita en el templo del corazón. Y yo en este momento que estoy solo siento la presencia del Señor. ¿Qué quiere decir esto? De que el Espíritu Santo de Dios habita en este templo corporal, en este templo humano, que es el Señor creó a imagen, a semejanza, y Él es ahí donde la palabra del Señor nos lleva a entender de que vosotros sois templo del Dios vivo y que el Espíritu Santo de Dios tiene que estar en nosotros. Porque vuelvo a leer los versos. Dice en 1 Corintios capítulo 3, que hemos dado lectura, ¿no sabéis que vosotros sois templo de Dios? El enemigo ha querido destruir el templo, ha querido sacar nuestra comunión con los hermanos, pero no puede destruir el templo en el cual se alaba, porque tú, hermano, tu hermana, eres un templo para Jehová tu Dios. Y la preocupación ahora está en que tú santifiques tu templo. Porque hay muchos que para venir a la iglesia se abstienen y pensando que el venir a la iglesia les da una cuota de santidad. Y lo toman como una rutina. Como quien dice, tengo martes, jueves, domingo, reunión. Y si voy a la reunión, como quien dice, estoy tranquilo. Pero a veces vienes a la reunión y lo que se predica te entra por un oído y te sale por el otro. Y te preguntamos a la próxima reunión, ¿dónde estuvo la palabra? No sé, no me acuerdo. A alguien, no me acuerdo, pero el predicador. Y a veces dentro de las iglesias ha entrado una práctica que es la que uno se da cuenta. A veces los hermanos están en la iglesia, pero están preocupados del chat, de quién les está escribiendo, del Facebook y de tantas cosas, pero no pendiente del mensaje. Y la palabra del Señor dice que Él habla a los templos de Dios, que vosotros, mi hermano, sois templo del Dios vivo. Y yo creo que Dios ha permitido esto para que ahora busquemos nosotros la consagración. No podemos venir a la iglesia, pero tienes allá en tu hogar tu sala de oración, donde te puedes reunir en tu dormitorio, en la cocina, donde tú puedes clamar a Dios, hincarte y pedir la comunión del Espíritu Santo sobre tu vida. No es necesario que, como estaban los discípulos en aposento alto, ellos dicen que estaban unánimes. A veces nosotros estamos en la iglesia, pero no todos estamos unánimes. Algunos vienen a mirar, qué sé yo, unas cosas, cómo anda vestido el hermano, y resulta que no le damos cabida a que el Espíritu Santo de Dios haga morada en nuestras vidas. Por eso es que en esta tarde esta palabra del Señor dice, ¿no ignoráis acaso que vosotros sois templos del Dios vivo? Y esta es la parte que nosotros tenemos que entender. Ahora el Espíritu Santo de Dios no mora en estas 4 paredes, no mora en estos lugares donde se han consagrado para el Señor, pero el templo somos nosotros. ¿Y dónde debe estar la presencia del Dios Todopoderoso? Es en nosotros. ¿Y qué es lo que se ha encargado el enemigo en los días presentes? De querer destruir nuestro templo, enfermándonos.
poniéndonos el miedo de la pandemia, del virus, que no tenemos que salir porque en cualquier lugar nos vamos a contaminar y nos vamos a morir. Pero no ignoráis acaso que vosotros sois templos del Dios vivo. Dice esta palabra que en esta tarde el Señor me da, dice: si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. ¿Qué es lo que ha querido siempre el enemigo en nuestra vida? Destruirnos, sacarnos de nuestra fe. Llega a decir una alabanza que tenemos en el himnario, dice: cuando ya tu mal logró, ¿qué es lo que hace? Se burla de ti. Ahí dice, ahí estaba el cristiano que danzaba en la iglesia. Le puso un pequeño inconveniente y ese cristiano quedó quizás dando vuelta. Pero en esta tarde yo te quiero hacer ver a ti, hermana, hermano, de que tú eres el templo de Dios. La responsabilidad está en ti. Anima, decía, el don que hay en ti, le dijo Pablo a Timoteo, que fue impuesto por la bendición del Espíritu Santo sobre tu vida. Y esto es lo que hoy Dios nos lleva a nosotros a entender. Estamos en tiempos difíciles, no podemos reunirnos como iglesia, pero ojalá que tú, que no te has podido venir a la iglesia, no te estés secando en la casa. Ten tu momento de oración, ten tu momento de comunión, ten tu momento de participar en familia, ten tu momento de hacer ese altar familiar junto a los tuyos, que Dios nos ha dado la posibilidad ahora de reunirnos. Hay familias enteras de que de repente no se reúnen en ninguna oportunidad porque unos van para allá, otros para acá, pero hoy tienes la oportunidad de reunirte como templo del Dios vivo. Así que el Señor bendiga a la iglesia, bendiga a su pueblo, y todo aquel que quizás ha descuidado el templo, entiéndelo, tú eres templo del Dios vivo, y ese templo dice que tiene que estar dispuesto a recibir la presencia del Señor. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu de Dios mora en vosotros. Alguien me mandaba por ahí un meme en el cual decía: cuando vuelva a la iglesia, así voy a volver. Y mandaba un hermano que entraba a una iglesia, pero dando vuelta y qué sé yo, armando escándalos, como quien dice, lleno de la presencia del Señor. Ojalá que sea una realidad, que cuando abramos nuestros templos físicos, lleguen los hermanos llenos de un poder nuevo. Hombres reunidos que digan: pastor, yo caminaba solo en mi hogar, pero tuve la oportunidad de predicarle a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos, y hoy vengo con mi familia a adorar, porque aproveché el tiempo en el cual estuve en mi casa y le prediqué a mis hijos. Qué difícil a veces, hermano, a veces predicamos para afuera, y de la palabra del Señor nos cita que prediquemos de afuera hacia adentro. ¿Cuántos padres a veces a sus hijos no le hablan del Señor? ¿Cuántos padres a veces a sus nietos, a su familia no le hablan del Señor? ¿Por qué razón? Porque no tienen la libertad. ¿Y no sabéis que vosotros sois templos del Dios vivo? Entonces, que ese Espíritu Santo, que en otro tiempo lo manifestabas en la iglesia, en el cual cuando la presencia del Señor llegaba a tu vida, decías un aleluya, gloria a Dios, alabado al Dios Todopoderoso, hoy lo puedas decir en tu hogar, que los vecinos escuchen de que tú estás alabando a este Dios y puedan decir con libertad: ahí vive el hermano tanto, la hermana tanto, porque está alabando a su Dios. A veces criticamos que el vecino pone la radio muy fuerte para cantar sus canciones mundanas y muchas veces bailan al ritmo de su música, pero a ti como cristiano a veces no te escuchan ni decir ni un aleluya ni un gloria a Dios. Y vosotros sois templos del Dios viviente. ¿Y dónde está el templo? Está el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que no solamente en los templos hechos de mano de hombre, sino que en el templo de Dios, porque vosotros sois la esposa del Cordero. Nosotros somos la iglesia del Señor. Por eso es que en esta tarde, buscando al Señor, palabra, pidiéndole al Señor, el Señor me daba este tema para predicarle a los hermanos del Loprado y hacerles ver cuánto echan de menos. Me han enviado, hermanos, mensajes: echamos de menos la iglesia, echamos de menos esto. Pero, hermano, no eches de menos la presencia del Señor. La presencia del Espíritu Santo de Dios tiene que estar en tu vida. Y donde vayas tú,
Tiene que estar la presencia del Espíritu Santo de Dios. Decía un corito antiguo, como el arca de Noé se movía sobre las corrientes de las aguas, así tiene que moverse el Espíritu Santo de Dios en tu vida. Y donde tú vayas, donde vaya tu nave, vaya el Espíritu Santo. En los días presentes, ¿cuánto necesita este mundo de que nosotros demos testimonio de que somos templos de Dios, que en nosotros mora la presencia del Espíritu Santo de Dios? Y llega a decir, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo del Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y la palabra del Señor es muy grave, muy clara. Dice que cuando venga el Señor, hallará fe en la tierra. Dice además de eso, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Te das cuenta de que no solamente en la iglesia vas a buscar la santidad, sino que en el hogar, en la familia, en tu entorno, en tu trabajo, tienes que dar un testimonio de que santo eres, porque yo te he comprado a precio de sangre? El Señor dice, si mío eres tú, yo te he puesto nombre. Entonces, cualquiera que quisiere destruir el templo, que eres tú, Dios le va a pagar, porque Dios pagó un precio por tu vida. Dios dio un rescate por tu vida. Y por eso dice que Él ha colocado en nosotros hoy lo más grande. Miramos a veces las corrientes del mundo en que la gente hoy a los cristianos los trata de poco menos de la manera más baja. Si se hace reunión en una iglesia, poco menos que los acusan, los llevan ante la ley. ¿Por qué razón? Porque ellos no han recibido el Espíritu Santo de Dios que tú has recibido. El Espíritu Santo de Dios es el que nos da a nosotros la libertad para estar como templos de Dios alabando al Señor en lo bueno, en lo malo, en la adversidad, en el problema, en la enfermedad. Tenemos que glorificar a Dios porque nosotros somos templos de Dios. Y dice, si soy templo, la presencia de Dios tiene que estar en tu vida. Entonces que en esta tarde a los hermanos, mayormente a los hermanos de la iglesia Lobrado, de que el Señor les dé de que puedan entender que como templos de Dios tienen que estar con la presencia del Señor en sus vidas. De repente uno llama a un hermano, ¿cómo está, man? Sí, aquí estamos, echando de menos la iglesia, echando de menos a los hermanos, pero aquí estamos esperando que pase, ojalá. Pero tenemos que estar contentos, gozosos, sufridos, dice Pablo, en la esperanza, gozosos en la esperanza del Señor de que cuando nos volvamos a ver como templos del Dios vivo nos abracemos y que haya de nuevo un nuevo Pentecostés en que el Espíritu Santo de Dios se derrame en la iglesia y haga arder los lugares donde el Señor nos tenga, porque hoy nosotros somos los templos. No es el lugar físico. El lugar físico hay lugares muy hermosos, iglesias muy hermosas, pero pasan a ser un templo vacío si no está la presencia del Señor. Y donde esté la presencia del Señor, dice que el Espíritu Santo de Dios gobierna nuestros corazones. Vemos de que el templo de Dios somos nosotros, en el cual tiene que habitar la presencia del Espíritu Santo de Dios. El significado del templo para la iglesia, estaba leyendo por acá, en el Antiguo Testamento era para reunirse. Dice que Dios le dio mandamiento incluso a un hombre que le edificara templo. Y ese fue Salomón a través del tiempo. El significado del templo para los israelitas era muy importante porque ellos no tenían la presencia del Espíritu Santo que hoy nosotros tenemos. Ellos adoraban a sus dioses, a sus imágenes, pero no tenían un lugar para adorar. Entonces tenían que reunirse y buscar, y esa era la importancia de construir el templo. Pero el templo después conocemos la historia, se construyó, Salomón hizo un hermoso templo para Dios, con los mejores materiales. Pero, ¿qué pasó? El templo tuvo que ser destruido por las situaciones, de que es un estudio más largo, pero no quiero ser gravoso en esto, pero usted si va a la escritura se da cuenta ahí de que hubieron muchas dificultades y el templo al final fue destruido. Por eso dijo, ya no habitaré más en casa de hombre, sino que habitaré en casa construida por hombre, sino que habitaré en el corazón de ellos. Y eso es lo que Dios está haciendo en los días presentes.
Por eso es que denos el Señor de abrirle nuestro corazón. Hoy tener la comunión del Espíritu Santo en nuestras vidas y esperar de que el Señor sea el que esté habitando en nuestros corazones. Hoy nosotros, como templos del Dios vivo, le demos cabida a su Espíritu Santo. Hoy, como templos del Dios vivo, podamos entrar con frecuencia a la oración, a estar en la consagración, conscientes de que no es el lugar de la iglesia solamente en el cual podemos bendecir a Dios. En la oración entramos en una comunicación con Dios. Y Dios nos dé a nosotros de que en la conversación nuestra con el Señor pueda estar y habitar la presencia del Espíritu Santo. Por eso en esta tarde, esta palabra pueda ser motivo de bendición y nos haga reaccionar de que como templo de Dios, ojalá que cada hermano, cada hermana, que a lo mejor diga, pero yo no soy predicador, yo no soy predicadora, pero dentro de su estado espiritual pueda entender de que la presencia del Espíritu Santo de Dios tiene que estar en tu vida. Tú eres el templo de Dios hoy. El templo físico, lógico, nos reunimos en la comunión de los santos. Bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Y dice que ahí se manifiesta el Señor. Pero más se manifiesta en un templo donde quizás el hombre puede ser de un corazón humilde, de una mujer sencilla. Pero cuando hay presencia de Dios, dice que el Espíritu Santo de Dios hace mover a ese hombre, lo hace glorificar con su presencia. ¿Y por qué razón? Porque vosotros sois los templos del Dios vivo. Hermano, entiéndelo, tú eres el templo. Dios te bendiga en esta tarde y puedas recibir la invitación como deseoso de que ese templo esté activo para Dios, de que ese templo esté dispuesto para Dios. Que hay luchas sobre esta tierra, hay muchas. Que hay problemas sobre la vida, hay muchas. Que todas las cosas que están sucediendo, que están pasando, las catástrofes, los problemas, las dificultades, nosotros ya estábamos avisados de todo esto. La palabra en Apocalipsis y a través de los tiempos nos habla que vendrán tiempos de dificultades, tiempos en los que habrán estas pestes, estos pandemonios y todas estas cosas que hoy la gente habla y que muchas veces el que no tiene a Dios dentro de su vida no son templos de Dios. ¿De qué dependen? Dependen de sus bienes materiales, de su esfuerzo material, dependen de su confianza en lo material. Pero el Hijo de Dios, que es templo, el Dios viviente, dice que Dios es el que guarda su vida. Por eso que en esta tarde los miembros de la iglesia primitiva en Jerusalén entraban con frecuencia al templo a la hora de oración. Sin embargo, lo hacían por una costumbre. No era costumbre nuestra tener reuniones martes, jueves y domingo, pero a veces veníamos a la iglesia y quizás no íbamos tal como estábamos. Pero hoy Dios que te tiene en tu hogar, que te tiene en tu familia, ojalá que cuando tú ores y te pares de esa oración, el Señor te haga saltar, y que puedan tus hijos, tus nietos, tu familia decir, ¿qué le pasa a mi papá? Y pueda decirle que el Espíritu Santo de Dios está obrando en mi corazón y se van a convertir los hogares, las familias. Me gozaba escuchando a nuestro obispo de que decía que cenaron en la iglesia central, que constantemente todo el tiempo que se hacen cenas, cenaban 300, 400. Pero hoy llevaron la cena a los hogares y cada hogar hizo un acto de fe y cenaron en los hogares. ¿Y sabe cuántos cenaron? Como más de 500 personas, porque cada familia cenó y cenaron algunos que no van a la iglesia, algunos que no asisten al templo físico, pero en el hogar, en la familia, ahí tuvieron la oportunidad de cenar. Y esto produce gozo. ¿Cuánto permite Dios de que hoy en los días presentes nosotros, quizás a la predicación de esta palabra, que antes llegaba aquí en estas 4 paredes, pero ahora sabemos que no solamente llega aquí, llega a Casma, llega a Frutillar, a varios lugares, hasta fuera del país llega el mensaje. Una hermanita de Colombia que nos escribe, ella nos manda y nos dice que recibió la predicación. Y dígame, rompe frontera, la palabra por el Espíritu Santo de Dios. Pero los templos somos nosotros.
Que el Señor nos dé de que abrir nuestro corazón y de que este templo cada día esté dándole más cabida al Espíritu Santo de Dios. Mi Señor te bendiga en esta tarde y podamos entender de que como el templo de Dios y la iglesia son el cuerpo de Jesús, nosotros somos parte del cuerpo de Jesús, porque Él pagó un precio por su iglesia y la iglesia es la iglesia del Señor. Entonces, que el Espíritu Santo no solo vive en la iglesia, sino también en el creyente individual como su pueblo. Por esa razón, dice Pablo, advierte vigorosamente contra cualquier contaminación del cuerpo humano por inmoralidad o impureza. Nótese que no hay necesidad alguna de un templo en la Nueva Jerusalén, porque la Nueva Jerusalén dice, la razón es clara, como el templo era solo un símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo y no la plena realidad, no es necesario templo alguno, cuando Dios y el Cordero estén de veras viviendo entre ellos. El Señor Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Apocalipsis 21-22 para que usted lo lea, para que se dé cuenta. Y ahí morará el Espíritu Santo de Dios. ¿Querrá el Espíritu Santo de Dios morar en nosotros los días presentes? ¿Querrá el Espíritu Santo de Dios habitar en su iglesia? Claro que lo desea. Dice, tanto tiempo, dice Jesús en uno de los evangelios, he buscado el poder estar a cuentas contigo, el poder visitarte. Pero hay muchos que el Señor ha golpeado la puerta de su corazón y a veces en la iglesia le habla por diferentes instrumentos. No, dice, esa palabra no es para mí. Ese mensaje no es para mí. Esa palabra no es mía, dice. Pero Dios dice que Él no habla en vano. Todo a su tiempo, porque tú eres templo del Dios vivo. Que Dios te bendiga en esta tarde y esta palabra sea motivo de bendición para nosotros. Cristo dice, vive no en la iglesia física, sino que vive en el corazón de su iglesia. Y la iglesia exige y desea que seamos nosotros portadores de su Espíritu Santo. Por eso Dios dice, no tolera la profanación de su templo. Y así Él promete destruir a cualquiera que profane su templo. Para ejemplos de modo que las personas corrompen y profanan su vida espiritual, a veces dándole cabida a cosas mundanas, a cosas de la vida. Pero no te olvides que tú eres templo del Dios vivo. Que el Espíritu Santo de Dios nos guarde, nos bendiga y en esta tarde esta palabra quizás nos haga reaccionar y entender de que como templo de Dios la gloria del Señor no está en la iglesia, sino que está en tu corazón, mi hermana, en tu corazón, mi hermano, mi hermana ancianita, tú que a lo mejor dices, yo voy a la iglesia porque quiero que el Señor sea conmigo. Sí, pero eres templo del Dios vivo, no te menoscabes. La gloria de Jehová está en tu corazón. La gloria del Señor se mantenga en tu vida. Por eso el Espíritu Santo de Dios bendiga en esta tarde a toda persona que haya podido escuchar estas palabras. Es lo que el Señor me ha dado a través de esta palabra. Porque muchas veces da pena venir al templo y verlo vacío. Pero el templo es el templo físico, donde nos reunimos. Pero nosotros, cada uno, somos el templo de Dios. ¿Cómo está tu templo? ¿Lo estás consagrando al Señor? Es que el pastor ahora no me ve. Es que ahora los hermanos no me ven, así que aprovecho de hacer esto y lo otro. No, mi hermano. Tú eres el templo y donde vayas, tu templo tiene que ser santo. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Es fuerte, ¿no es cierto? Pero que el Señor nos bendiga y nos ayude a consagrarnos para el Señor. Y después de esta pandemia, de estos tiempos difíciles, salgamos más fortalecidos y más espirituales. Y donde vayamos, el templo de Dios sea para glorificar, bendecir a nuestro Dios. Porque a veces tenemos dos caras. Una cara en la iglesia y otra cara afuera. Y te olvidas que afuera también eres templo del Dios vivo. Afuera yo he visto hermanos que dentro de la iglesia, gloria al Señor, alabado sea el Señor, y la honra, la gloria sea para el Señor. Pero afuera hasta garabatos, hasta conversaciones, y no. Cuídenos el Señor.
Que el Señor nos bendiga en esta tarde y la presencia de su Espíritu Santo esté en cada uno de nosotros. Y acuérdate, hermano, y lo vuelvo a insistir, y voy a leer de nuevo los versos para que usted los medite. Si el instrumento no ha sido claro, el Señor le dé claridad. Dice, ¿no sabéis que soy templo de Dios, y que el Espíritu del Dios mora en vosotros? Y si alguno destruyere el templo del Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, no lo olvide, el cual sois vosotros, santo es. ¿A qué nos llama el Señor? A santidad. Y vuelvo a decir algo, sin santidad nadie verá al Señor. Dios te bendiga. Vamos a orar por esta palabra. Mi buen Dios y Padre celestial, cuántas gracias tenemos que darte, Padre, porque tú nos hablas a tiempo, antes de tiempo y aún fuera de tiempo. Ciertamente tú has hecho un templo de nuestras vidas. Señor, cuando sacaste todo lo malo, nos lavaste, nos limpiaste en tu preciosa sangre. Colocaste la presencia de tu Espíritu Santo. Dice que limpiaste nuestra casa, pusiste la presencia de tu Espíritu Santo. Pero muchas veces nosotros hemos permitido que esta casa limpia por ti se haya ensuciado. Y muchas veces, Señor, ya no mora tu presencia, sino que hay cabida para otras cosas. Pero yo te doy gracias porque tú has colocado esta palabra en mi vida, para entender de que tú deseas que yo donde vaya soy templo tuyo y debo darte cavidad en mi corazón, en mi familia, en mis hijos, en todos los míos, Señor. Así te pido para la iglesia en general, Señor, que tú mores en nuestros corazones, que ningún espíritu de coronavirus, ni de pandemia, ni de ninguna cosa nos hagas perder la gracia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por el espíritu de tu palabra. Bendice a tu iglesia, bendice a todos mis hermanos, Señor, de tu iglesia, y nos guarde escondido en el hueco de tu mano herida. Pedimos tu bendición también sobre los enfermos, sobre las peticiones de tu pueblo, sobre tu iglesia en general, Señor, de norte a sur, de mar a cordillera, sobre nuestra patria, Señor, protégela de todo peligro, de toda acechanza. Tú has dicho una promesa, Señor, Chile es para Cristo, y como Chile es para Cristo esperamos que tu protección y tu mano esté sobre nuestro país, librándonos, guardándonos y escondiéndonos en el hueco de tu mano herida. Te lo rogamos, te lo pedimos, te lo suplicamos, Padre, a través de Jesús nuestro Salvador. Amén. Hola, acuérdate, oh Señor, de las naciones de la tierra. Acuérdate que tu favor y tu amor se han derramado en el mundo, oh Señor, en tu bondad. Acuérdate, en tu bondad. Acuérdate. Acuérdate, oh Señor, de las naciones de la tierra. Acuérdate que tu favor y tu amor se han derramado en el mundo, oh Señor, en tu bondad. Acuérdate, en tu bondad. Acuérdate, en tu bondad.
te.